¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente, hablando, riendo o trabajando, y de repente te invade la extraña sensación de que, si te esfumaras en ese mismo instante, nadie lo notaría? Es esa punzada fría en el pecho cuando aportas una idea en una reunión y es ignorada, solo para que alguien más diga lo mismo 5 minutos después y se lleve todos los aplausos. Es la sensación de ser el amigo que siempre camina un paso atrás en la acera porque no hay espacio para ti en la fila, o el que siempre escucha pero rara vez es preguntado. ¿Y tú cómo estás? No es que seas un fantasma, estás ahí, respiras, ocupas un espacio físico, pero sientes que tu presencia no deja huella en el mundo de los demás. Te has convertido en un experto en pasar desapercibido, en no molestar, en ser el fondo del paisaje mientras los demás son los protagonistas de la historia. Sentirse invisible es una de las experiencias más dolorosas y silenciosas que puede atravesar un ser humano. No es un grito de auxilio espectacular, es un desgaste lento de la propia identidad. La sociedad a menudo confunde la invisibilidad con la timidez o la humildad, pero tú sabes que es algo mucho más profundo. Es una barrera transparente que te separa del resto, una sensación de que hablas un idioma que nadie se molesta en traducir. Pero, ¿y si te dijera que tu invisibilidad no es un defecto de fábrica? ¿Y si fuera, en realidad, una respuesta psicológica altamente sofisticada ante un entorno que no supo valorarte, o incluso una armadura que construiste para sobrevivir? Hoy vamos a desentrañar la psicología de las personas que se sienten invisibles. Vamos a explorar las raíces de este sentimiento en la infancia, el impacto que tiene en tu cerebro y por qué tu tendencia a esconderte podría ser la clave para redescubrir tu verdadero valor. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a dejar de mirar a través de ti para empezar a mirar dentro de ti. Vamos a transformar esa sensación de inexistencia en una presencia poderosa y consciente. No eres invisible porque no valgas la pena ser visto. Quizás eres invisible porque el mundo aún no tiene la profundidad necesaria para percibir la magnitud de lo que llevas dentro. El primer factor psicológico es el fenómeno de la invisibilidad aprendida en la infancia. La mayoría de las personas que se sienten invisibles hoy fueron niños que aprendieron que sus necesidades, sus emociones o su voz no eran una prioridad. Quizás creciste en un hogar con padres emocionalmente ausentes, o con hermanos que demandaban toda la atención, o tal vez aprendiste muy temprano que el buen niño es el que no da problemas, el que no hace ruido, el que se gestiona solo. En psicología, esto se conoce como negligencia emocional. Aprendiste que para ser amado o al menos aceptado, debías ocupar el menor espacio posible. Tu cerebro, en un acto de supervivencia, configuró tu personalidad para ser un camaleón. Si no te ven, no te atacan. Si no molestas, no te rechazan. El problema es que esa armadura que te protegió de niño, hoy se ha convertido en una celda que te impide conectar con los demás de forma auténtica. Te sientes invisible porque sigues operando bajo el guión de que tu existencia es un estorbo, cuando en realidad, ese guión fue escrito por personas que no tenían la capacidad de verte, no porque tú no fueras digno de ser visto. El segundo pilar es la hipervigilancia y el exceso de empatía. Las personas invisibles suelen ser los observadores más agudos de la sociedad. Debido a que no pasas el tiempo intentando ser el centro de atención, has desarrollado una capacidad casi sobrenatural para leer a los demás. Captas el más mínimo cambio en el tono de voz de alguien, notas cuando alguien está incómodo y ajustas tu comportamiento para que los demás se sientan bien, incluso a costa de tu propia comodidad. Eres tan bueno cuidando el espacio de los demás que te olvidas de reclamar el tuyo. Tu psicología está volcada hacia afuera. Eres como un satélite que orbita las necesidades ajenas pero que carece de luz propia para iluminarse a sí mismo. Te sientes invisible porque has priorizado tanto la visibilidad de los demás que te has vuelto transparente para ti mismo. Tu cerebro está tan ocupado procesando que necesitan los demás para estar en paz, que ha dejado de enviar señales de presencia hacia tu propia conciencia. No es que no estés ahí, es que has puesto tu cámara mental en modo gran angular, enfocando todo el paisaje pero dejándote a ti fuera del encuadre. Antes de pasar al siguiente punto, si te gusta descubrir cómo funciona realmente tu mente, asegúrate de estar suscrito para no perderte los próximos análisis. El tercer pilar es el mecanismo de defensa del retiro preventivo. A menudo, el sentimiento de invisibilidad no es algo que el mundo te impone,
sino algo que tú mismo refuerzas para evitar el dolor. En psicología, esto se llama autoexclusión defensiva. Si alguna vez has sentido que la gente te ignora, es posible que tu cerebro haya desarrollado una estrategia para adelantarse al rechazo. Me haré invisible antes de que tengan la oportunidad de rechazarme. Prefieres no levantar la mano, no opinar en el grupo o no vestirte de manera que llame la atención porque, en tu mente, ser visto es sinónimo de peligro. Si nadie te ve, nadie puede juzgarte. Si nadie te nota, nadie puede descubrir tus defectos. Pero el precio de esta seguridad es una soledad devastadora. Te has vuelto tan bueno escondiéndote que ahora te duele que nadie te encuentre. Es una paradoja cruel. Deseas ser visto desesperadamente, pero te aterra la vulnerabilidad que conlleva la visibilidad. Tu invisibilidad es, en realidad, una fortaleza que construiste para protegerte, pero ahora que la tormenta ha pasado, te das cuenta de que no sabes cómo salir de ella. Te sientes invisible porque has confundido el anonimato con la seguridad. Pasemos al cuarto factor, la despersonalización y la pérdida del reflejo social. Los seres humanos necesitamos que los demás nos devuelvan una imagen de quienes somos. A través del contacto visual, de la escucha activa y del reconocimiento, confirmamos nuestra existencia en el mundo. Cuando pasas mucho tiempo sintiéndote invisible, empiezas a experimentar lo que la psicología llama una erosión del yo. Al no recibir retroalimentación del exterior, empiezas a dudar de la validez de tus propias emociones y pensamientos. Te preguntas si lo que sientes es real o si estás exagerando. Empiezas a hablar más bajo, a caminar más encogido, a ocupar menos espacio físico en el sofá o en la mesa. Es como si estuvieras intentando borrar tus bordes para fundirte con la pared. Tu cerebro, al no recibir señales de que existes para los demás, deja de invertir energía en tu propia autoafirmación. Esta falta de reflejo social te lleva a una desconexión interna donde incluso a ti te cuesta verte. Te sientes invisible porque has dejado de ser el protagonista de tu propia vida para convertirte en un extra en la película de los demás. El quinto rasgo es la trampa de la funcionalidad silenciosa. Existe un tipo de persona invisible que es increíblemente útil. Eres el que siempre termina el trabajo, el que recuerda los detalles que todos olvidan, el que soluciona los problemas sin hacer ruido. Eres tan eficiente y das tan pocos problemas que la gente simplemente asume que estás bien. En la psicología organizacional y familiar, esto se llama el efecto de la pieza de maquinaria. Nadie nota el motor mientras funciona bien, solo se nota cuando falla. Te sientes invisible porque te has convertido en alguien tan confiable y silencioso que los demás se han olvidado de que detrás de toda esa funcionalidad hay un ser humano que necesita reconocimiento, afecto y descanso. Tu utilidad se ha convertido en tu condena. Los demás no te ignoran porque no te quieran, sino porque tu falta de exigencias les resulta demasiado cómoda. Has enseñado a la gente que no necesitas nada, y ellos te han creído. El dolor de ser invisible en este caso nace de la sensación de que solo vales por lo que haces y no por lo que eres. Esta carga de ser el pilar invisible genera un resentimiento silencioso que se acumula con los años. Sientes que estás dando todo tu combustible para mantener las luces de otros encendidas mientras tú te quedas en la oscuridad. Pero esta situación también revela una verdad importante. Tienes un poder enorme, porque sin tu presencia silenciosa, muchas cosas se derrumbarían. El problema es que has permitido que ese poder se convierta en una carga anónima. Has aceptado el rol del mártir que no pide nada, esperando que alguien, mágicamente, se dé cuenta de tu sacrificio. Pero la psicología nos enseña que el mundo rara vez ve lo que no se muestra. Tu invisibilidad es, en parte, el resultado de un contrato que firmaste contigo mismo para ser útil en lugar de ser auténtico. Si te sientes identificado con esto, considera suscribirte. En este canal exploramos esos sentimientos complejos para que sepas que no estás solo. El sexto factor psicológico es el impacto de la exclusión social en el cerebro. La neurociencia ha descubierto algo desgarrador. El cerebro procesa el rechazo social y la sensación de ser ignorado en las mismas áreas donde procesa el dolor físico. Cuando sientes que eres invisible en una reunión o que tu presencia no cuenta, tu corteza cingulada anterior se activa de la misma forma que si te hubieras dado un golpe fuerte.
Sentirse invisible no es solo algo mental, es una herida biológica real. Tu cerebro interpreta esa falta de reconocimiento como una amenaza a tu supervivencia, porque, evolutivamente, ser invisible para la tribu significaba ser abandonado a tu suerte. Por eso duele tanto. Por eso te sientes agotado después de un día de intentar encajar sin éxito. Tu cuerpo está en un estado de alerta constante, tratando de descifrar qué estás haciendo mal para no ser tomado en cuenta. Pero la realidad es que el problema no es tu falta de valor, sino una desincronía entre tu sensibilidad y la superficialidad del entorno. Tu cerebro está buscando una conexión profunda que el mundo moderno, distraído y ruidoso, rara vez está dispuesto a ofrecer. Pasemos al séptimo rasgo, el poder del observador silencioso. Aunque sentirse invisible se vive como una condena, psicológicamente te otorga un superpoder que los protagonistas nunca tendrán: la visión periférica de la vida. Al no estar ocupado manteniendo una imagen pública o compitiendo por el micrófono, tienes acceso a la verdad cruda de las personas. Ves las grietas en las máscaras de los demás, notas las inseguridades detrás de los gritos y comprendes las dinámicas de poder antes de que se desplieguen. Tienes una sabiduría acumulada que nace de años de estar en la periferia. Esta invisibilidad te ha convertido en un antropólogo involuntario de la condición humana. Sabes quién es leal, quién es falso y quién está sufriendo en silencio, porque tú también habitas ese silencio. La psicología del observador invisible es la de alguien que posee un mapa del tesoro en un mundo de ciegos. El desafío no es dejar de ser invisible, sino empezar a usar esa información y esa perspectiva única para influir en el mundo desde las sombras o para elegir mejor con quien quieres. Finalmente, mostrarte tal cual eres. El octavo pilar es la trampa de la profecía autocumplida. Cuando te sientes invisible por mucho tiempo, empiezas a emitir señales no verbales que refuerzan esa invisibilidad. Es un ciclo psicológico peligroso. Como crees que nadie te va a escuchar, hablas más bajo o dejas las frases a medias. Como crees que nadie te va a mirar, evitas el contacto visual y encoges los hombros. Inconscientemente, estás proyectando una capa de invisibilidad sobre ti mismo. El mundo, que siempre tiene prisa, simplemente acepta la señal que tú le envías. La psicología denomina a esto ajuste social reactivo. Te has adaptado tanto a ser ignorado que has hecho de la invisibilidad tu zona de confort, aunque sea una zona que te hace sufrir. Para romper este ciclo, es necesario entender que la invisibilidad no es un rasgo de tu personalidad, es una conducta que has adoptado. Tu esencia sigue siendo luminosa y sólida, pero la has cubierto con un velo de protección que ahora te impide recibir el calor que tanto anhelas. El noveno factor es la diferencia entre invisibilidad y discreción. A menudo, las personas más profundas y complejas se sienten invisibles porque no encajan en los moldes ruidosos de la cultura actual. Vivimos en la era de la economía de la atención, donde parece que si no gritas, no existes. Pero hay una dignidad inmensa en la discreción. Muchos de los cambios más importantes de la historia han sido gestados por personas que trabajaron desde la invisibilidad. La psicología de la discreción es la de aquel que no necesita el aplauso constante para saber que su trabajo es valioso. Si te sientes invisible, quizás es porque estás operando en una frecuencia de radio que la mayoría no sabe sintonizar. No eres invisible para todos. Eres invisible para aquellos que solo buscan el brillo superficial. Esto te obliga a ser mucho más selectivo. Tu invisibilidad actúa como un filtro natural. Solo aquellos con la paciencia y la sensibilidad suficiente para mirar más allá de la superficie lograrán descubrirte. Y esas, precisamente, son las únicas personas que realmente vale la pena tener cerca. Finalmente, es momento de que comprendas que tu invisibilidad no es una marca de inexistencia, sino una oportunidad para la autenticidad radical. El mundo está lleno de personas que están desesperadas por ser vistas, que actúan, mienten y se traicionan a sí mismas solo para obtener un segundo de atención ajena. En cambio, tú has habitado las sombras el tiempo suficiente para saber quién eres cuando nadie te mira. Esa es una ventaja que no tiene precio. La verdadera libertad comienza cuando dejas de esperar que los demás te den permiso para existir. No necesitas que te vean para ser real. No necesitas que te validen para tener peso en este mundo.
La psicología del despertar para alguien que se siente invisible consiste en dejar de pedir permiso para ocupar espacio. No se trata de empezar a gritar o de convertirte en alguien ruidoso, sino de reconocer tu propia presencia física y emocional. Empieza por verte tú mismo. Mírate al espejo y reconoce al sobreviviente que ha navegado años de silencio sin perder su esencia. Tu invisibilidad se acaba el día que decides que tú eres tu espectador más importante. Cuando tú te ves, cuando tú respetas tus límites y cuando tú valoras tu propia voz, esa energía empieza a irradiar hacia afuera. La gente no empieza a verte porque hagas más ruido, sino porque tu presencia adquiere una densidad que ya no se puede ignorar. Deja de ser el extra en tu propia película. Entiende que si has sido invisible para otros, a menudo es porque estabas en los lugares equivocados o con las personas equivocadas. Hay entornos donde el silencio es valorado y donde la observación aguda es respetada. Busca esos lugares. Busca a las personas que tienen la capacidad de ver a través de la superficie. Pero sobre todo, haz las paces con tu capacidad de pasar desapercibido como un don de protección que puedes activar o desactivar a tu voluntad. Ya no eres una víctima de la invisibilidad. Ahora eres el dueño de tu propia luz. Si este viaje por la psicología de lo invisible te ha ayudado a sentir que tus pies finalmente tocan el suelo, si te ha dado una razón para dejar de esconderte y empezar a reclamar tu lugar en el mundo, te invito a que te suscribas al canal. Aquí no pasas desapercibido. Aquí nos dedicamos a iluminar los rincones de la mente que otros ignoran, validando cada una de las experiencias que te hacen ser quien eres. Queremos ser el espejo que finalmente te devuelva la imagen de tu propia fuerza. Dale un like al video si alguna vez has sentido que este mensaje era exactamente lo que necesitabas escuchar para sentirte real. Y, por favor, comparte en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida te has sentido más invisible y qué hiciste para volver a conectar contigo mismo? Tu historia puede ser el faro que guíe a alguien más que todavía se siente perdido en las sombras. Cada palabra que escribes es una forma de decir aquí estoy, y te aseguro que aquí sí te estamos leyendo. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos análisis sobre la profundidad del alma y la conducta humana. Gracias por estar ahí, por resistir en el silencio y por tener el valor de empezar a ser visto, primero por ti y luego por el mundo. Nos vemos en el próximo video, para seguir explorando juntos el inmenso y fascinante poder de tu mundo interior.